Ser visible no significa ser memorable. Iniciamos con esta frase el día de hoy. Ser visible no significa ser memorable. Arrancamos con eso justamente porque el hecho de que te vean, el hecho de que estés presente, el hecho de que haya un elemento, el hecho de que algo exista, no significa que sea memorable o que te vayas a acordar. Muchas veces nos pasa y nos sucede que decimos, ¿dónde fue que lo vi? ¿Quién era el que hacía ese producto? ¿Quién era el que hacía ese servicio? ¿En qué tienda fue que yo vi algo que me sirve? ¿Para qué era que me servía? Pasan esas distracciones, esos momentos en los cuales no sabemos cómo poder aterrizar y poder concebir un producto. Podemos tener el mejor producto, podemos tener el mejor servicio, podemos tener la mejor disposición para ayudar a las personas, pero si no tenemos una estrategia que nos posicione para ser memorables, no vamos a conseguir los objetivos que nos hemos tratado. Por eso es que decimos que el posicionamiento ofrece una diferencia de cara al éxito o al fracaso de la marca. El posicionamiento es el que inclina la balanza. El posicionamiento me permite o fracasar o triunfar. Vamos a equilibrar esa balanza para poder tenerlo en un punto medido y donde yo pueda ejecutar con sabiduría qué es lo que vamos a estar haciendo. ¿Qué es un posicionamiento de marca? Dirán muchos. No, es que yo doy servicios profesionales. No, es que mi marca ya está muy bien posicionada. No, es que mi marca... Hablemos a detalle justamente qué es lo que es. Porque el posicionamiento no es otra cosa que la percepción del cliente. No importa lo que tú creas que haces, no importa lo que tú creas que eres, no importa lo que tú creas que has desarrollado. Lo que importa es cómo lo han recibido las otras personas y cómo lo ha recibido tu cliente consumidor final. Por eso es que es relevante saber que el posicionamiento no lo puedo sacar de la cabecita que crea las estrategias. Lo tengo que sacar de la escucha que tienen mis consumidores, mis usuarios, mis potenciales, el tráfico que circula e inclusive los haters. Saber que la gente que no comulga con mi marca tiene un posicionamiento acerca mío que muchas veces lo puedo tomar en cuenta para tratar de mejorar, cambiar, mejorar la estrategia, depurar esa estrategia e ir considerando ciertas variaciones. Por eso la decisión estratégica es definir cómo quiero ser percibido. Todo influye, todo afecta. Si tienes un producto físico, el packaging, cómo lo desenvuelvo, dónde está presente, qué tanto nivel de acabado presento, dónde estoy presentado en el stand, en el mostrador, en qué supermercados, en qué tiendas, en qué posición, con cuál iluminación. Todos estos son factores de posicionamiento para que mi producto sea percibido de una u otra forma. En algunos de los antecedentes que teníamos, en algunas de las posiciones que teníamos en el pasado, trabajé con un cliente que tenía tiendas y sucursales en múltiples zonas del país. En este caso, vamos a hablar de una sucursal o una franquicia que se vendió para la zona de Liberia. Liberia era una zona donde el público meta estaba muy bien posicionado y era una marca que se adecuaba muy bien para ese perfil. El estudio de mercado se hizo, el estudio de georreferencial se hizo, todo se hizo de buena forma. Pero cuando se abrió, la sucursal no tenía la suficiente cantidad de clientes como se proyectaba o como se esperaba. ¿Qué sucedía? Muchos estábamos atormentados con lo que sucedía, con lo que pasaba. Y cuando hacíamos encuestas de satisfacción, la gente nos decía, el tiempo de espera es mucho. Curioso. La gente nos decía, es que es una sucursal incómoda. Particular. Ok, para resumir la historia, después de escuchar varias circunstancias de los consumidores, varias circunstancias de los clientes, nos dimos cuenta que la posición de los vidrios en las que se puso por la hora de la tarde, que era la hora de principal afluencia, pegaba el sol directamente en las ventanas, lo que hacía que ni el aire acondicionado pudiera enfriar esa sucursal, por lo cual las personas, a pesar de que el tiempo de espera era promedio con respecto a otras sucursales donde no se quejaban, las personas se les hacía tormentoso, se les hacía cansado, se les hacía mucho más fatigante poder estar en esa sucursal y a percibir el servicio como un buen servicio, todo debido a la posición de las ventanas y a la posición del sol. Eso es posicionamiento. Eso es decir, ay no quiero ir porque esa sucursal es incómoda. Puede ser que la sucursal no sea incómoda, puede ser que sea percibida como incómoda, pero lo que importa al final es de la persona que paga, la persona que está dando su opinión y la persona que yo quiero que se sienta cómoda y que quiero recibirla en mi sucursal.
Eso es posicionamiento, eso es aterrizaje, eso es estrategia para poder decir, ok, vamos a polarizar esos vidrios, vamos a incrementar la cantidad de aires acondicionados, vamos a hacer que la gente se sienta cómoda. Y muchas veces no está donde creemos que está el problema, sino que está en otra circunstancia que solamente el consumidor se puede llegar a ese punto, a esa circunstancia. Por eso hay que ir más allá de la idea, por eso hay que ser, para ser recordado, es clave tener atención a los detalles y tener una alta dosis de creatividad. ¿Por qué creatividad? Porque si nos vamos por la alternativa fácil, la competencia muy pronto te lo va a replicar. Por eso el posicionamiento se basa en lo que estamos viendo en pantalla, en la percepción del cliente, se basa en tomar decisiones estratégicas e ir siempre con detalles y con creatividad, alineando la estrategia y alineando las tácticas, el servicio y la atención para poder definirnos. Ordenemos la casa, ordenemos las circunstancias en las que estamos, pero sobre todo, hagámoslo con inteligencia y no sobre nuestros propios pensamientos, sino lo que nos está diciendo el consumidor o nuestro consumidor potencial o la persona que queremos que sea bien recibido por parte del servicio. Las marcas con posicionamiento poderoso, pues todas las conocemos, o sea, esto es fácil, esto es sencillo. Las marcas han dedicado mucha cantidad de presupuesto a posicionarse. No lo hacen siempre basado en publicidad, no lo hacen siempre basado en lo que ellos quieren, no lo hacen basado en estudios, lo hacen basado en lo que el consumidor les está indicando que deben ser. Hay una historia y una anécdota muy popular cuando Steve Jobs fue despedido de su empresa, de su propia empresa, y cuando regresó había una alta cantidad de productos y estaba desenfocado. ¿Qué fue lo que hizo? Quitó de los veintitantos de productos que estaban fabricando en ese momento, y cerró el catálogo en aproximadamente 5, pero los hizo altamente efectivos, innovadores y con un diseño altamente espectacular para la época, diferenciado, quitó los botones, puso tecnología innovadora, se fijó en los detalles, puso alto grado de atención. Esto logró que el posicionamiento de Apple, que venía en picada en ese momento, pudiera repuntar y a la fecha ser una marca que con poco producto tiene un alto posicionamiento. No tiene celulares para todo el mundo, tiene un modelo de celular con 3 variantes, el básico, el Pro y el Max Pro. Actualmente a nivel de celulares eso es lo que tiene. Mientras otras marcas tienen el Mini, el 1, el 2, el 10, el 20, el 40 y no sabemos dónde están. Por eso es que Apple le saca ventaja en este caso. Coca-Cola, mi adicción y mi eterno problema, la relación amor-odio, mi gusto culposo. Coca-Cola nos vende felicidad y tradición, pudiéndonos vender otro montón de circunstancias. Coca-Cola ha hecho estudios de mercado y ha hecho posicionamientos para poder decir, mira, la gente no quiere otra bebida. Si nos vamos al sabor de la Coca-Cola, realmente no es espectacular. Se vende porque es fría muchas veces, se supone que es refrescante, pero tiene sodio y tiene otras características que en realidad no son congruentes con su valor de marca, pero la gente los percibe como un momento de felicidad. Vamos a celebrar los cumpleaños con una coca. Vamos a celebrar la actividad, el almuerzo con una coca. Compramos una coca, la ponemos al centro y la familia está unida. Ese es un posicionamiento. Eso es lo que la gente quiere, no necesariamente por el producto que está desarrollando. Tesla, cuando vas a Estados Unidos encuentras mucha cantidad de productos Tesla, de vehículos Tesla en la calle. Bonitos, no los veo tanto. A nivel personal, puede ser que muchas veces muchas personas lo consideren un carro espectacular. ¿Pero qué es? Es un carro tecnológico. Es un carro que va alineado con las expectativas de las personas y que justamente quieren ayudar al medio ambiente. Entonces es un carro que se dice va a ayudar al mundo entero, va a ayudar al calentamiento global, ayuda al Amazonas, ayuda a sembrar árboles, ayuda con la contaminación, etcétera. Ayuda. Por eso es que estas marcas están posicionadas y como podemos ver en la imagen, estamos hablando de líderes en el mercado. Estamos yéndonos siempre a ver el cabeza de la línea para poder decir, mi producto también podría ser posicionado en esa circunstancia. Recuerden, posicionar un producto por precio
es una estrategia peligrosa porque cuando llegue alguien con mayor poder de músculo económico, probablemente vaya a ofrecer un mejor precio. Por eso mi diferenciación siempre tiene que ser algo que yo pueda mantener en el tiempo y que nadie pueda igualar. Evidentemente, el mercadeo, las estrategias, son organismos dinámicos, son organismos vivos en los cuales se mantienen en constante evolución y constante dinamismo. Por eso la estrategia que estamos creando el día de hoy, probablemente en unos meses sea menos efectiva o sea obsoleta. Por eso nos tenemos que mantener siempre vigentes, siempre estudiados, siempre capacitados y siempre con las tácticas y herramientas adecuadas para poder mantener estrategias de punta basados en emociones y sentimientos. Lo vimos en el programa pasado, va a quedar aquí un enlace en los comentarios para que lo puedas ver, pero siempre el posicionamiento va basado en emociones y en crear sentimientos. Ese es el posicionamiento que realmente va a durar y va a quedar en la mente del consumidor. Ya como hay virtudes, como por ejemplo trabajar a través de sentimientos y posicionar emociones en la mente de los consumidores, también hay errores que destruyen el posicionamiento. Por ejemplo, ser uno más del montón, decir mi producto es genérico, mi servicio es genérico, soy una tienda más, vendo lapiceros, nada me puede diferenciar, vendo equipo de audio, es lo mismo, la gente va a saber qué me diferencia y solamente manejarse de forma orgánica. Siempre tenemos que encontrar un diferenciador. Cuando nada nos diferencia, simplemente no existimos. Cuando nada nos diferencia, dependemos de la suerte y del azar para poder concretar una venta, una estrategia, atraer personal, atraer las mejores oportunidades. Por eso la falta de diferenciación es uno de los factores más importantes a la hora de crear una estrategia. Tienes que invertir tiempo y sobre todo recurso intelectual para saber qué es lo que te va a diferenciar, qué es lo que va a trabajar contigo, qué es lo que te hace diferente del mundo. Tenemos claro que esta es la punta de lanza y este es uno de los principales errores. Pero también cuando tenemos una buena idea, y este es uno de los artes y de los principios de visualización que debemos de tener para poder ser empresarios, no solamente emprendedores amateurs o personas con buenas ideas, el tema de la consistencia y mantenernos firmes a través del tiempo basados en nuestra estrategia nos permite concretar resultados productivos y acorde con las expectativas. La inconsistencia es uno de los principales errores porque el día de hoy, cuando salió la inteligencia artificial, mi marca tiene que ser la más tecnológica. Pero cuando salen las redes sociales o una nueva red social, TikTok, tengo que ser viral. Entonces tengo que ser tecnológico, pero tengo que ser viral, pero tengo que ser conservador porque el público que me viene comprando lo es, pero tengo que ser la persona que sabe y la persona seria y respetuosa. Y decía un profesor en algún momento, decía, tenemos que formar una personalidad y no podemos ser veletas. Esas veletas que cuando sopla el viento para una esquina, nos vamos para allá, y cuando cambia de dirección el viento, ya nos vamos para el otro costado y nos vamos y no tenemos esa personalidad sólida, firme y formada para poder crear algo que dure en el tiempo. Si queremos trascender, tenemos que romper la barrera del tiempo. Si queremos vencer a ese enemigo llamado tiempo, la consistencia es nuestro mejor aliado. Por eso este es uno de los errores que vemos a la hora de crear un posicionamiento. Tengo que diferenciarme muy bien de la competencia, pero tengo que ser constante en esa diferenciación para mantener un enfoque adecuado y para mantener siempre la credibilidad de mi público. Cuando las estrategias son pensadas, tenemos un enfoque claro. Todos como grupo, incluido el grupo externo, que son mis consumidores, mis proveedores, mis clientes, toda la relación del entorno. La misma competencia sabe cuál es mi enfoque y en qué es lo que yo soy muy bueno. Cuando yo tengo un enfoque claro, basado en una estrategia adecuada de posicionamiento, por ejemplo, si yo soy una persona responsable, puntual, siempre cumplido con mis tiempos para con mis clientes, mis proveedores les debo exigir exactamente lo mismo. Todas las personas que vengan a negociar conmigo, yo les voy a exigir puntualidad, tiempo, forma, constancia, etc.
Por eso es que tenemos que evitar estos errores para poder fortalecer y para poder mantener un camino adecuado de posicionamiento, porque todos somos marcas, queramos o no, seamos personas, seamos servicios, seamos productos o seamos simple parte del sistema, todos tenemos un posicionamiento. Todas las personas a nuestro alrededor saben para qué nos pueden buscar, deben de saber para qué no nos pueden buscar y para qué somos buenos y para qué no somos tan buenos, cuáles son nuestras fortalezas y en qué vamos a sacar la tarea con gallardía y con excelencia. Eso es posicionamiento. Nuestra misma familia sabe, cuando hay varios hijos en una familia, se sabe cuál hijo es el desordenado, cuál hijo es el responsable, con cuál hijo puedo contar, con cuál familiar está siempre presente, cuál es servicial, cuál es atento, pero también poder saber esa diferenciación es lo que nos crea un posicionamiento. ¿Por qué un negocio o por qué tu negocio no sería o no es inolvidable? Hay falta de coherencia de branding, los colores muchas veces influyen, el posicionamiento, la ubicación, etcétera, como lo habíamos visto. La comunicación es inconsistente, a veces comunico mucho, a veces no comunico nada, no mantengo eso en el tiempo. Y veíamos que la propuesta de valor es débil, nuestra diferenciación es débil. Esta es otra forma de presentarte los errores comunes, pero que tienes que plasmar. ¿Sabían que, por ejemplo, hay muchas personas que sueñan con ser emprendedores, consiguen su proyecto, pero no pasan de los 2 primeros años de trabajo? ¿Por qué? Porque muchas veces no tienen la consistencia para poder mantenerse, ya sea por falta de recursos, ya sea por falta de tiempo, economía, inclusive muchas veces, y por qué no decirlo, muchas veces por falta de talento, no somos consistentes en las estrategias y en las tácticas que nos hemos planteado ejecutar. Cuando decía una frase popular, creo que es hindú, que dice, la consistencia y la disciplina es el talento de las personas que no tienen talento. La disciplina y la constancia es el talento de las personas con poco talento o sin talento. Y ese talento vence cualquier otro talento. Dice Yokoi Kenji, expositor famoso viral en redes sociales, que la disciplina termina venciendo la constancia, la disciplina termina venciendo el talento o esa habilidad innata que traemos desde que nacemos. Una persona disciplinada que se mantiene constante en sus objetivos, en su mensaje de comunicación, en su proceso, siempre va a vencer a esa persona que es muy talentosa, pero que brilla intermitentemente, porque no sabemos cuándo contar con él o cuándo contar con ella. A nivel de los deportes, es una de las metáforas que siempre ejecutamos. Los deportes es aquella persona que en el equipo hay partidos brillantes y hay partidos que desaparecen. En una temporada no se mantiene regular. A nivel nacional, latinoamericano, inclusive, es uno de los principales problemas de la cultura de América Latina. Que hay jugadores que despuntan 2 partidos, bajan 5. Se ve espectacular 3, 4 partidos, baja 2. Viene una final y desaparece. Muchos equipos han sufrido eso y muchos aficionados terminan reclamándole a estos jugadores por su inconsistencia, por no saber cuándo poder contar con ellos. Vámonos inclusive a la inconsistencia emocional. Cuando somos colaboradores, cuando tenemos un compañero de trabajo, cuando tenemos un colaborador que a veces está de buen humor, a veces está de mal humor, a veces hace proyectos muy buenos y a veces la cantinflea y a veces simplemente comete pifia, error tras error por no estar concentrado, muchas veces es del tipo de personas que tenemos que alejarnos y deberíamos alejarnos. Por eso tenemos que tener nuestra marca construida de una forma sólida, de una forma fuerte y de una forma consistente, como si fuera nuestro castillo, como si fuera nuestra obra de arte, como si fuera nuestra obra arquitectónica. Por eso es que tenemos que conseguir un tema de destacar con la competencia, esa consistencia y ese valor percibido para superar todas las expectativas de los clientes. Al final, la base de lo que estamos haciendo es superar las expectativas de lo que estamos creando. Eso crea una marca fuerte, consistente y memorable. Cuando se espera de mí que dé una calidad de 5 y doy 7,
doy 8, doy 9, doy 10, doy el 101%, las personas hablan. Cuando estoy esperando algo y recibo esa consistencia y recibo eso exactamente equiparado, probablemente me podrán recomendar, no me podrán recomendar, pasará, no pasará. No contamos con ello. Pero cuando yo doy más y supero las expectativas de lo que estoy haciendo, de lo que estoy creando, de lo que estoy formulando, es cuando se consiguen grandes resultados y cuando se consigue la recordación en la mente del consumidor y puedo crear grandes cosas. Decía, por ejemplo, Ray Kroc, a la hora de crear otra de las marcas poderosas, McDonald's, decía que muchas veces la consistencia y el nombre que creaba McDonald's a través de su posicionamiento, lo que hacía era que las personas supieran qué esperar y poder superar esas expectativas. Él mencionaba que inclusive uno de sus diferenciadores era el tema del nombre. McDonald's se creó grande por el tema McDonald's, porque su etimología, su parte sonora, lo que hacía era emular en el consumidor esa grandeza americana. Sonaba como esa grandeza de poder lograr, de poder conseguir, de poder crecer, ese sueño americano que obviamente para cada uno de nuestros países podemos llegar a sentir, pero Ray Kroc lo que decía es, McDonald's nació grande justamente por el nombre McDonald's, justamente porque podía llegar y esperar, recibir más de lo que esperaba. Cuando inició, inclusive, si vemos la película El Fundador, que narra la historia de esta franquicia, cuando él llegó no se hubiera interesado en McDonald's o en Arcos Dorados, si no hubiera sido porque cuando llegó algo era diferente. Recibía su alimento a través en su carro, en su vehículo, se lo llevaba, se lo comía, cuando en esa época eso no era común. Ese tema de diferenciación es lo que nos hace y lo que nos acredita para poder llegar y trascender en la mente del consumidor. El mensaje debe ser claro. Todo lo que nosotros comuniquemos debe ser pensado, debe ser conciso. Hablar mucho no es tener una buena comunicación. Una de las frases que más he podido utilizar cuando trabajo con grupos empresariales, cuando un cliente nuevo me contrata para formular una estrategia de comunicación, es hablar y reunirme con el departamento de ventas, con servicio al cliente, con los plataformistas, con todas las personas que tengan comunicación con el cliente y explicarles. Hablar mucho es también un problema de comunicación. Hablar mucho sin saber qué es lo que voy a decir es un problema de comunicación. Hablar mucho sin que le quede algo al consumidor que tengo al frente es un problema de comunicación que tengo que entender y que tengo que resolver. Una persona en el pasado se decía que era muy buen orador cuando podía pararse en un público y hablar 1 hora, 2 horas, 3 horas y prolongarlo y hacerlo, y uno decía, es que es muy bueno con el verbo, es que tiene mucha soltura de palabra, pero las épocas han cambiado. Ahora tienes que decir lo que tienes que decir en 30 segundos, que le quede un mensaje a las personas, que pueda utilizar esa información en su beneficio y a lo que seguimos, vamos, evolucionemos. Esto es en beneficio del comunicador y del receptor. Y en el caso de tu marca es un requisito indispensable. Sé claro con tu mensaje. Si tu marca no es clara con el mensaje, no podremos crear una comunicación efectiva que se traduzca en ventas. Siempre nos podremos comunicar, siempre podremos hacer y no vamos a amordazar la comunicación porque siempre se puede hacer. Pero que tenga resultados es otra cosa. Esa es una de las diferencias entre comunicación solamente por hablar y otra comunicación que lleve a resultados y que concrete en ventas y en flujo de caja. Al final siempre lo decimos, el mercadeo único que tiene valor es aquel que se traduce en flujo de efectivo para nuestra caja. Hay un factor que tenemos que ser coherentes. Si yo vengo acá y te hablo de estrategias comunicativas de alto nivel para empresas multinacionales y yo vengo en camisetas sin mangas, camiseta de tirantes o vengo muy deportivo, estaría poco alineado mi mensaje con mi comunicación visual. Si yo vengo y digo que estoy entusiasmado y me mantengo viendo en una dirección hacia abajo y mi comunicación verbal, mi comunicación no verbal es deficiente, el mensaje no se transmite y no puedo enfatizar lo que quiero enfatizar si no tengo esa coherencia visual
con la auditiva. La semana pasada lo hablamos, te vuelvo a decir, el video está en los mensajes, en los comentarios, puedes volver a verlo, pero tenemos que aprovechar los 5 sentidos. Estos 5 sentidos que Dios, el universo, la vida, la anatomía, la biología nos dio, tenemos que aprovecharlo al máximo para comunicar. Si yo me veo mal con algo, con un mensaje que estoy dando bueno, el mensaje no va a llegar. Si yo estoy diciendo lo correcto, pero visualmente no logro tener esa compatibilidad, estoy fallando en mi comunicación. Si todo mi cerebro no se transmite y se enfoca justamente en el mensaje que estoy dando, es cuando fallan las cosas. Créame que la improvisación es el enemigo de los buenos resultados. La estrategia es la amiga de conseguir resultados. Cuando yo improviso, y esto lo he visto mucho en redes sociales, los famosos gurús, o que yo lo pude hacer, tú también puedes, el poder del pensamiento positivo, muchas veces dicen, aprende a grabarte, aprende a comunicar, agarra el teléfono, grábate a ti mismo y solito podrás generar tu mensaje. Si tienes una buena idea, en ese momento agarra tu teléfono y comunica. Aplicará para una marca personal, para un nicho en específico y cuando ya tenga muy desarrollado lo que tengo que decir. Pero para tu marca, para resultados, para concretar un cierre de resultados y objetivos, esa comunicación no puede ser posible que la ejecutemos y lo hemos visto. Por eso la coherencia visual es importante y por eso te hago énfasis. Tener una coherencia visual lo que te lleva es poder decir, ok, yo planifico mi mensaje, planifico lo que estoy diciendo, voy a hacerlo en tal circunstancia porque inclusive el fondo es necesario, la iluminación es necesaria, lo que voy a decir es necesario, a qué mercado me estoy dirigiendo es necesario y también la acentuación, la tonalidad, la presencia física, todo afecta a la hora de la comunicación, todo es importante, todo esto tiene que ser considerado. Por eso me lleva a una identidad verbal para concretarlo en una experiencia emocional. Volvemos a caer en el tema de la experiencia emocional y por eso este programa lo puedes ver como un ente independiente, pero también es importante que te suscribas y que nos sigas en el contenido de semana tras semana porque hemos venido evolucionando. Hemos venido trabajando de una forma en la cual tu marca y tu proceso, tu empresa, pueda llegar a enamorar, a persuadir, pueda llegar a inspirar, pueda llegar a cautivar, pueda llegar a intelectualmente ser admirada, pueda llegar a ser una marca realmente posicionada. Por eso estamos hablando de nuevo de las emociones. Y aquí está claro, tengo que tener un mensaje claro, tengo que tener coherencia visual, tengo que tener una identidad verbal y no necesariamente tiene que ser una identidad verbal extrovertida. He visto creadores de contenido con millones de visualizaciones hablando de corbatas y nudos de corbatas y su lenguaje es bajo, su energía es baja, su proyección es baja, pero va coherente con su mensaje, con su contenido, con su producto. Y eso crea un posicionamiento. Por eso todos tenemos que ser auténticos, por eso tenemos que crear esta marca y este producto bien pensado y bien con una buena estrategia que la pueda mantener y perdurar durante el tiempo. ¿Vos crees, ustedes creen, tú crees, vos creéis que las marcas y los productos cambian o varían según la marca? ¿Vos crees que un reloj genérico vale lo mismo que un Rolex por solamente su calidad? O también porque en la Fórmula 1 a la hora de iniciar una carrera, Rolex es la marca que sale acá. O cuando en una película van a hacer un robo, lo que dicen es, vamos a robar el Rolex de la persona, del millonario. El Rolex es el que va a marcar la hora, es el que marca. Eso es posicionamiento. Rolex es Rolex, no por el producto que es, sino por su marca. Si vendemos la tecnología de Rolex, probablemente valdrá mucho menos que si vendemos la marca Rolex. Espero estarme explicando con esta frase. Es igual, si yo vendo un servicio y no tiene una marca que lo respalde, el costo de ese servicio va a ser inferior que si tuviera
el mismo servicio amparado bajo una marca. Así es como funciona, así es como funcionan las auditorías, así es como funcionan los servicios legales, así es como funciona la educación. Cuando hablemos de la educación, por cierto, hablemos del tema educativo. Cuando somos padres, escogemos la educación de nuestros hijos basado en lo que nosotros soñamos para ellos, soñamos que puedan conseguir, soñamos que puedan lograr, y eso muchas veces está amparado bajo una marca. Esa marca es el nombre de la institución donde queremos inscribir a nuestros hijos. Cuando tenemos la capacidad de elegir a dónde enviar en el sector educativo a nuestros familiares, a nuestros hijos, a las personas queridas, solemos tener principios o tener características que diferencian a unos de otros. Por ejemplo, el origen de ese centro educativo tiene una formación basada en la espiritualidad, basada en la parte académica, puede ser científico bilingüe, puede ser salesiano, puede ser de las Carmelitas Descalzas, puede ser de diferentes características, pero puede ser que solamente sea bilingüe, puede ser que tenga una trascendencia internacional, puede ser que sea parte de un grupo internacional y me interesa esa parte. Eso es posicionamiento. Por eso un centro educativo cobra diferente a otro. En el caso de las universidades, la carrera es la misma, pero se enfocará y tendrá diferentes aristas y diferentes percepciones según el centro educativo que estoy vendiendo. Por eso el posicionamiento es lo que me hace cobrar diferente a la competencia. Por eso, cuando voy a un supermercado y todo está puesto en cajas de una forma un poco desordenada sobre los anaqueles, yo no puedo cobrar como el supermercado más costoso de la industria. No puedo cobrar un sobreprecio por algo que realmente estéticamente no cumple los parámetros o las especificidades de la gente que va a pagar. Y aquí viene una coherencia, aquí viene una historia a través de este posicionamiento de marca. Este es un tema que me encanta, que me fascina y que es indispensable para poder conseguir la historia y para poder conseguir los resultados. Justamente es el storytelling. El storytelling es el verbalizar la historia que tengo detrás de mi producto, detrás de mi marca, para poder crear una conexión emocional, algo memorable, para explicarle por qué soy diferente y que la persona me entienda y para que puedan tener una lealtad a esa marca. ¿Por qué? Porque si yo nada más le digo, soy el mejor, contrátame, eso, sí, puede ser que me haga diferente. Pero ¿por qué soy el mejor? Si yo le cuento a las personas que, mira, es que para hacer mis consultorías yo me baso en 3 carreras universitarias, que son diseño publicitario, administración de empresas, ingeniería y gestión de procesos, y basado en esas tres grandes ramas profesionales, creo estrategias diferenciadas para las marcas, la gente podría entender, mira, sí, eso hace que Manuel Olivares sea un consultor diferente a cualquier otro. Mira, es que yo le puedo explicar, a pesar de que mi carrera es diseño, yo no soy una agencia de publicidad en la cual te venda un producto y esté obligado a darte unas redes sociales si tu empresa no está lista para tener unas redes sociales que le produzcan resultados. Cuando yo le explico que podemos ver la parte de procesos antes de la parte de redes sociales, pero que si esa misma persona me dice, no, mi prioridad es tener las redes sociales y podemos tener esa adaptabilidad para siempre producir los resultados, yo sin decir que tengo que ser el mejor, sin decirle que en la competencia no hay nadie como yo, las personas pueden entenderlo, las personas pueden comprenderlo a través de la historia que están contando. Hay un reel que voy a sacar ahorita el 14 de febrero y va a estar vigente inclusive con pago de publicidad durante 15 días. Ya está planificado, ya está estructurado, ya está guionado, ya está todo. Justamente a partir de ahí se basa la estrategia, en las cuales les voy a contar el origen del nombre del detallista creativo. El detallista creativo no fue una ocurrencia, el detallista creativo fue el origen de las 2 figuras que inspiraron la parte de profesional de mi vida. Mi mamá era altamente detallista, aplanchaba como ninguna otra porque ella me decía, para poder proyectar en ese momento en la escuela, por poner un ejemplo, para estar en la escuela usted tiene que estar impecable para poder que se sienta motivado a aprender. Entonces ella se fijaba en cada arruguita, en cada detalle, en cada aspecto. Ella era altamente detallista para poder decir la cama bien tendida, las tareas bien hechas.
todo limpio, la comida con buen sabor. Y mi papá era la parte creativa, era la parte que siempre era productiva, la parte que siempre encontraba la solución, la parte que siempre se basaba, la parte que siempre evolucionaba. Y sin darme cuenta, mi vida profesional se formó de esas dos facetas. A pesar de que yo tengo mi propia identidad, mis propias características, me doy cuenta que englobé lo mejor y quizá lo peor, pero lo mejor de los dos mundos, la parte del detallista y la parte del creativo. Por eso, todos mis proyectos tienen ese sello, el detallista creativo. Por eso es que todas las asesorías, consultorías, proyectos, labores, gestiones, equipos, estrategias, tácticas, herramientas y demás, las tenemos con alto nivel de calidad a nivel de detalles y a nivel de creatividad. Esa es la conexión emocional que yo puedo tener. Si alguien me dice, a mí no me interesa que seas ni detallista ni creativo, me interesa que seas rápido. Perfecto. Ese no es mi cliente. Yo no voy a sacrificar la velocidad a costa de los detalles y a costa de los resultados que la empresa aspira a tener. Por eso yo puedo garantizar resultados, porque sé que con los detalles y con la creatividad me puedo diferenciar y podemos crear esa lealtad de la marca para cualquier empresa, para cualquier proyecto y prácticamente para cualquier industria. ¿Saben por qué? Porque la industria, la marca, el producto es indiferente cuando vemos a quién le estamos vendiendo. Cuando nos damos cuenta que la persona que está detrás de ese consumo, de ese producto, de ese servicio, es un humano, nos podemos crear esa conexión emocional. Es ahí cuando la publicidad que dice, cómprame 2 por 1, el mejor precio, somos los más baratos, es cuando se pierde el sentido y es cuando no tiene tanta efectividad como conectar con las personas. Muchas veces y vemos publicidad, inclusive de grandes marcas, que dicen ahorra simplemente porque mi producto es el mejor. Ok. ¿Para qué la gente quiere ahorrar? ¿Para qué mi público necesita ese dinero que se está ahorrando? ¿Para comprar más? ¿Para poder darle una educación a sus hijos? ¿Para poder pagar el alquiler? ¿Para poder tener bienes de lujo? ¿Para poder tener vacaciones? ¿Para poder viajar? ¿Para qué la gente ahorra? Eso yo lo tengo que entender como dueño de mi marca, como estratega, para poder gestionar y para poder conectar con el público con el que estoy trabajando. He ahí la importancia de tener una estrategia clara, enfocada, concisa y coherente con lo que estoy haciendo. También poderla mantener en el tiempo. Por eso posicionarse como un experto en la industria es relativamente sencillo y relativamente fácil. Y acá hay unas tácticas que podemos ejecutar que dentro de toda marca deberíamos de mantener. Y justamente y están enumeradas inclusive según mi criterio en orden de prioridad. Siempre mantenernos vigentes, siempre mantenernos en acción. El punto número 1 para poder crear un posicionamiento en una industria es siempre estar creando contenido valioso, siempre estar vigente, siempre estar atento a las necesidades de mi consumidor para poder responder de forma lo más rápida posible, si no es que inmediata, a esas necesidades. Si yo a eso le alío mi networking estratégico con competidores, y esto es un clip que quiero sacar en redes porque me parece muy importante que la gente lo conozca. Atrás ya quedó la época en la cual la competencia era una guerra y una carnicería para poder decir yo soy el mejor, yo triunfo, y aquí era un entorno competitivo. Ahora vivimos en la época de los entornos colaborativos. Si yo colaboro con mis socios, si yo colaboro con mis proveedores, con otros miembros inclusive de la industria, puedo llegar a grandes resultados justamente mediante los convenios comerciales, alianzas estratégicas, networking estratégico, y yo puedo conseguir los resultados que me estoy proponiendo de una forma más rápida si yo trabajo de una forma enfocada y trabajo con diferentes actores en el mercado. Crear una estrategia me permite tener la seguridad de que yo no voy a perder participación de mercado a pesar de que trabaje muchas veces inclusive de la mano de mi competencia. Ustedes saben qué pasaría si en una misma calle encontramos 4, 5 restaurantes. Si yo me voy a poner el sexto restaurante, ¿qué puedo pensar? Hay dos formas de analizar esta metáfora.
Si yo como estratega, como dueño de restaurante, me quiero poner un restaurante en una calle donde hay 5 restaurantes, puedo pensar, hay mucha competencia. Eso es vivir en un entorno competitivo. Si yo digo, ok, hay 5 restaurantes, pero uno es de sushi, otro es de pizza, otro es de comida rápida, otro es de cualquier otra categoría, yo puedo poner un 6º restaurante, un 7º restaurante, un 8º restaurante y crear una zona gastronómica en el sector, y la gente cuando tenga hambre y tenga diferentes gustos puede asistir a ese lugar y decir, mira, yo como organización, como 7 restaurantes distintos, puedo atraer más público porque tengo variedad de comercio, variedad de tipos de comida, e inclusive si todos vendiéramos hamburguesas, podemos vender diferentes tipos de hamburguesas. Una va a ser smash, otra va a ser hamburguesa tipo comida rápida, otra puede ser hamburguesas de pollo, otras hamburguesas de pescado. Podemos trabajar en colaboración y podemos tocar la puerta de nuestra competencia para poder trabajar y para poder crear estrategias mucho más sólidas en las cuales yo salga favorecido y ellos también, evidentemente, salgan favorecidos. Vivimos en la época del ganar-ganar, del entorno colaborativo. Presencia en medios, lo dejo como un tercer punto porque es importante que si yo hago algo bueno, la gente sepa que hice algo bueno. Cacareen sus logros, cacareen sus éxitos, cacareen sus triunfos. Cacarear no es malo. Sueno como Kung Fu Panda cuando dice cacareo. Cacareo, sí, cacareo lo que hago bien. Cacareo también mis errores, pero no basado en mis errores, sino en cómo los corregí y cómo la gente que venga en el futuro puede encontrar un mejor entorno y la solución a esos errores del pasado. Cacareen lo que hacen. El punto 1 y 3 van muy ligados. Creemos contenido valioso y cacareemos lo que estamos haciendo con esa presencia en medios. También mantengámonos con una educación continua. Y no me refiero a ese perfil que hemos encontrado recientemente. Hay empresarios, emprendedores, gerentes que piensan que no tienen la capacidad de ejecutar porque no tienen el conocimiento necesario. Yo les diría, volvamos al entorno colaborativo y encuentren personas que sí tengan el conocimiento basado en la expertise y basado en las ideas que yo como dueño de empresa tengo. De eso se basan las consultorías empresariales. Encontrar a alguien que ejecute y lleve a la realidad esas grandes ideas que tenemos. Ayer tenía una reunión por la noche, un futuro cliente nuevo me decía, es que el dueño de la empresa nos lo decía en una reunión, tenemos grandes ideas y grandes proyectos en todas las reuniones, pero de eso a que las aterricemos nos tenemos una gran brecha. Esa brecha en la ejecución es donde mi labor y donde mi trabajo lleva una alta dosis de necesidad y una alta dosis de requerimiento para poder encontrar resultados. Una empresa que tenga grandes ideas, pero que no las aterrice a grandes resultados, simplemente está destinada al fracaso o a complicarse la vida, cuando podría ser mucho más potencializada y estar ayudando a muchas más personas mediante su producto o servicio. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Sabemos que antes todo era medios digitales, todo era prensa, todo era televisión, todo era... Ahora existen una mayor variabilidad y más barato el tema de la publicidad. Yo les digo y yo les recuerdo, el tema de la publicidad es un tema que tenemos como herramienta y como una táctica. La publicidad nunca, repito, la publicidad nunca, y lo voy a volver a decir, la publicidad nunca es una herramienta, nunca es una estrategia per se. La publicidad nunca es una estrategia como tal, porque la publicidad, recordemos que se la estamos pagando a alguien más que tiene sus propios intereses de por medio. Si hablamos con una televisora, nos va a vender los horarios que le convenga, ya sea por precio o ya sea porque no tiene la audiencia necesaria. Si yo hago publicidad digital, sepa que le estoy pagando a Meta para aparecer en las condiciones de Meta. Si yo salgo en Google, si yo salgo en cualquier otro medio, la publicidad nunca es una estrategia per se, porque dependo de un tercero para que
a la audiencia de ese tercero se le presente mi producto, se le presente mi servicio, se le presente por lo que yo estoy pagando. Por eso la comunidad realmente es de ese medio de comunicación y por eso siempre hago énfasis. Una de las principales herramientas que tenemos como empresas para crecimiento, para estrategia, es tener nuestra propia comunidad. Por eso mis servicios se basan en estrategias de recompra y de atracción de nuevos nichos. Esos son los dos servicios principales que ofrezco a nivel de consultoría. Creación de nuevos nichos y retención de clientes actuales. ¿Basado en qué? Basado en el control de las bases de datos, basado en estadística, basado en inteligencia de negocios. Por eso, cuando me preguntan muchas veces, y esta pregunta fue sacada de redes sociales, ¿qué es mejor, posicionamiento digital o posicionamiento tradicional? Ambas son parte de una estrategia. Ambas son tácticas, no compiten una en contra de la otra, van paralelas según lo que estemos ejecutando. Cada una tendrá su presupuesto, cada una tendrá sus objetivos en particular. Errores comunes, y lo hemos hablado, la inconsistencia vuelve a ser parte de los errores comunes, sea en medios digitales, sea en redes sociales, pero la inconsistencia es uno de los errores. El spam, comunicarme de más, también es un problema de comunicación. Cuando ya la gente sabe que lo que estoy diciendo no tiene ningún valor, la gente deja de escucharme. A todos nos ha pasado. Es como escuchar pasar el camión de la basura por fuera, ya uno sabe que es un ruido más en el ambiente. Tenemos que saber exactamente cómo nos manejamos y cómo controlamos la comunicación que mantenemos para poder tener los resultados que deseamos tener, para poder manejar la comunicación de una forma que no sea mucha, que no sea poca, que sea la adecuada para generar valor. La comunicación, en eso podríamos resumirla. La comunicación en redes sociales, que no sea mucha, que no sea poca, que sea la suficiente para generar valor. De eso se trata, y si hay una frase a nivel de redes sociales, podemos quedarnos con esa. Cuando ignoramos el feedback, les decía, cuando ignoramos el feedback, nuestro ego es el que está dominando. Nuestras ideas son las únicas que tienen valor. Cuando no manejamos el feedback y no lo tenemos interiorizado dentro de nuestra estrategia, estamos haciendo que el crecimiento sea cada vez más lento, estamos haciendo que toda la comunicación que tengan por decirnos, la estamos ignorando, no la estamos trabajando y estamos dándole un margen inmenso a la competencia para indagar por qué los clientes insatisfechos de nuestro producto, de nuestro servicio, se están yendo y abarcarlo ellos. En cambio, cuando yo escucho a mi cliente molesto, escucho a mi cliente fiel, escucho a todo, al que no es inclusive mi cliente, a todas las personas que tengan que ver con mi marca, yo las escucho, puedo tomar decisiones para ir cada vez capturando nuevos nichos y cada vez nuevos mercados. Por eso, diseñar una estrategia de posicionamiento relativamente sencillo, podemos hacerla. Cada uno de estos pasos es un mundo, es una carrera, son meses de trabajo, es posicionamiento y de eso se basa mi trabajo, de eso se basa lo que vengo a explicarte el día de hoy. Hay que definir un mensaje clave, hay que identificar el nicho al cual nos estamos dirigiendo. Cuando le quiero hablar a todos, no le estoy hablando a nadie. Establecer un valor que me diferencie con respecto a cualquier otro factor en el mercado y planificar esa comunicación para que no sea mucha, que no sea poca, que sea la adecuada para generar valor. Esa es una estrategia de posicionamiento básica. A partir de ahí, evidentemente, hay muchísimos factores a tomar en cuenta y hay muchísimos puntos que debemos de considerar. Pero quedémonos con esto. Diseñar una estrategia de posicionamiento es definir un mensaje clave, saber a quién me estoy dirigiendo, tener un valor diferenciado y planificar la comunicación. Para finalizar el día de hoy, tenemos que saber que un negocio bien posicionado va a marcar una diferencia en la mente del consumidor versus un negocio que no tenga dirección. Posicionarse es algo que lleva tiempo, lleva estrategia y lleva consistencia. Por eso el día de hoy les traíamos este tema, por eso el día de hoy veníamos a conversar con ustedes y por eso quiero despedirme con mucho énfasis y con mucho ahínco en decirles, posicionarse es la base de cualquier estrategia, sobre todo. Recuerden que hagan todos sus proyectos como este que tienen en presencia con todo el corazón hasta el cielo para vernos el próximo miércoles. Muchas gracias, hasta luego.